compas y parceros. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. 3, 2, 1, go. ¿Qué es violencia y qué no? ¿Sí? Catalogándolo solamente, por ejemplo, en la violencia física y en la violencia psicológica. Y bueno, en este programa pues realmente lo que queremos también como abordar en general es esa violencia en las relaciones de pareja cuando se romantizan, cuando hablamos de amor, porque incluso pensábamos con Angie el título del episodio y decíamos, sí, es que si hay violencia, no hay amor, porque muchos pueden llamar amor a ese tipo, a diferentes tipos o clases o manifestaciones más bien de violencia, que es lo que yo entiendo en lo que tú quieres decirnos, como que hay muchas manifestaciones de violencia, no solamente estos tipos de pronto sí se puede categorizar de esa manera. Y también porque muchas veces se piensa que solamente la violencia viene de parte del hombre, ¿cierto? Que obviamente es el macho dominante, el que ejerce la fuerza o el poder o el dominio en la relación y que es el que más, digamos, control tiene en cuanto a si se dan momentos o situaciones de violencia o no. Entonces aquí yo quiero que precisamente tú nos expliques cuál sería como ese perfil de esa persona que violenta a la otra y también, que me parece interesante, cuál sería ese perfil de esa persona que se deja vulnerar sus derechos en cuanto a que dame mi espacio, o sea respétame, decirte, respétame porque yo valgo, yo me valoro, pero quizás, no sé, tengo mi autoestima baja o qué pasa con esos dos tipos o esa clase de perfiles de esas personas que tú puedes ver en medio de todas esas manifestaciones de violencia que tú nos mencionas. Sí, Rocío, eso es interesante porque hay algo que yo suelo expresar. Obviamente mi explicación va desde un trasfondo, desde el psicoanálisis. Entonces, es interesante porque hay una dialéctica que se llama el amo y el esclavo. Esto quiere decir que el amo es aquel que manda, el que somete, el que agrede, el que impone, y el esclavo pues el que obedece, el que se permite las agresiones en esta posición. Y una pregunta interesante que yo suelo hacer es, ¿realmente quién tiene el poder? ¿El amo o el esclavo? Y si yo les pregunto esto a ¿ustedes qué responderían? Pues uno deduce que el amo. Pero hay una frase también muy buena que he escuchado que es el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Sí, justo, podemos creer que quien tiene el poder es el amo, aparentemente, porque es el que somete, al que agrede. Pero esta frase que dice Angie es interesante porque si no existe un esclavo, tampoco existe un amo. Es decir, no podemos tener una relación de pareja opresora y oprimida donde hay un víctima y un victimario si el victimario o el opresor no tiene a quien lastimar. Y eso es muy interesante porque muchas veces en una cuestión de hablar sobre las relaciones violentas, a mí me genera como demasiado ruido porque a veces se crea una revictimización a la persona violentada. Y a partir de ahí es como, es que tú eres el que está mal o la que está mal, tú eres él o la agresora o agresor. Y por tanto, tú eres quien debe cambiar. Pero pues no viene desde ahí, porque esperar a que el otro cambie. La posición de amo o de agresor es cómoda, también tiene su dolor y ahorita lo vamos a ver, pero es cómoda en el sentido de que es más agradable agredir que ser agredido. ¿Por qué? Porque el agredido tiene un dolor muy a flor de piel o muy a flote y el amo o el agresor no tiene tanto este dolor, lo tiene más en la parte escondida, por decirlo así. Entonces, en esta parte,
podemos entender que la posición de amo tiende a ser conscientemente más cómoda. No es que lo sea, inconscientemente no, pero conscientemente sí es más cómoda. Entonces, obviamente si el amo tiene el control, si tu pareja es el agresor y como agresor te limita, te prohíbe, te agrede, entonces todas esas cuestiones de posesión, porque hay que entender que la violencia surge con el deseo de poseer al otro, de volverlo suyo, porque la persona agresora no es capaz de poder ver a sus parejas como separadas. Es decir, no es tú estás conmigo y yo estoy contigo, sino que lo ven más desde un tú tienes que ser mío o mía. Y esa posición termina arrastrando en una conducta violenta. Ahora, entonces, si el agredido o el víctima espera a que su pareja cambie, no lo va a hacer, porque el miedo de la persona que agrede es perder a su objeto amado, o sea, a su pareja. Y lo digo como objeto porque lo tratan la pareja trata al agredido como objeto. Entonces, evidentemente el agresor o la agresora nunca va a cambiar, o no de forma consciente, a menos que empiece a ser consciente del por qué es posesivo o violento. Entonces, hablando de violento, voy a tratar de reducirlo en cuestión de que violento para mí es hombre y mujer, no es para tratar de hacerlo más simple, no hay cuestión de género. Entonces, estoy generalizando ambos sexos o todas las preferencias sexuales. Entonces, la persona violenta, a partir de aquí, no va a querer soltar su control. ¿Por qué no lo va a querer soltar? Pues porque evidentemente de ese modo siente que hay una posesión. Entonces, si como pareja violentada esperas que tu pareja agresora cambie, pues no va a suceder así. Y el conflicto de esto es que le dejamos la responsabilidad al agresor del cambio porque creemos que es el que está mal. Pero si lo entendemos de este modo, si tú como persona tienes un malestar en tu relación de pareja, evidentemente algo no está bien. Y no con el otro, sino contigo por permitir. Entonces, esa es la cuestión. Pensar por qué una persona que es agredida se queda. Algo que yo expreso constantemente en consultorio cuando tengo este tipo de casos que son vastos, es que siempre les pregunto, ok, ¿estás aquí porque quieres cambiar tu relación o porque quieres terminarla? Siempre hay dos, quiero que sea bonita y diferente o ya me quiero ir. Pero si no lo han hecho es por una ganancia. Me quedo porque pese a todo el malestar que tengo, hay algo que obtengo. Y a esto desde el psicoanálisis se le llama el goce. El goce quiere decir que hay una mezcla de placer y dolor. Entonces, el dolor está en nuestro plano de la conciencia y el placer está más escondido por el aspecto de que no somos tan conscientes del por qué estamos aquí. Sabemos que ya no queremos estar en la relación, pero no sabemos por qué seguimos aquí. Y esa es la razón por la que muchas personas van a terapia, en el mejor de los casos, porque hay quienes no van. Pero en aquellos que intentan hacerse responsables, pues justamente es intentar entender y analizar qué está pasando en la cuestión interna de la persona para saber por qué lo permite. Entonces, para especificar el perfil del agresor, agredimos por miedo a no ser amados. El agresor tiende a ser narcisista. No solamente existen, no es que aquellas que decimos no salgas con un narcisista, que yo lo veo últimamente mucho en redes, si te agrede, todo agresor termina siendo narcisista y su posición narcisista es de sometimiento y devoración. Como lo mencioné hace un momento, no es capaz de ver a la persona separada de sí, no es capaz de verlo aquí a un lado, lo quiero dentro y es esa parte donde la persona se siente tan insatisfecha consigo mismo que necesita ser completado porque se percibe incompleto. Entonces, desde ese perfil, el miedo a perder el objeto amado es como este aspecto
de si se va, entonces me quedo incompleto. Y algo que yo lo veo mucho hablando en tema de género, surge mucho más en relaciones machistas. Y las relaciones machistas no solamente son heterosexuales, también existen relaciones homosexuales, entre otros, donde hay una cuestión machista. ¿Y cuál es esa cuestión machista? El del poseer o el de sometimiento. Porque ¿qué tan vacía se tiene que sentir una persona para querer dominar y poseer al otro? Y justamente eso es algo que hay que cuestionar, porque no solo tienes miedo de perder a la persona, sino tienes miedo de perderte a ti en la persona. Como de si se va, ¿quién soy yo? Porque lo que soy contigo es lo que me ha completado, pero si tú te vas, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, eso es en el perfil agresor.